Hay silencios que cuestan dinero y silencios que compran libertad. El mío, esa noche en la cocina, valía exactamente 340,000 pesos. Esa era la cifra que brillaba en la pantalla del iPad de Rebeca, una suma de estados de cuenta que ella pretendía que yo liquidara con el sudor de mi taller de uniformes. Es una inversión en mi imagen, Julián. No seas tan cuadrado, me dijo ella, mientras se servía una copa de vino que costaba lo mismo que 3 metros de gabardina, de alta resistencia. Como esposa del dueño de una manufacturera, no puedo andar en harapos. Miré mis manos. Tenían restos de aceite de las máquinas y pequeñas cicatrices de agujas que se rompen cuando uno saca pedidos urgentes de chalecos industriales a las 3 de la mañana. Mi manufacturera, como ella le decía con desprecio, era un galerón con 10 máquinas rectificas y una disciplina militar. Ahí no se invertía en imagen, se invertía en hilos, en motores y en cumplirle a los clientes. No son harapos, Rebeca. Son 3 tarjetas de crédito a tope en tiendas de prestigio, respondí, sin mover un solo músculo de la cara. Te advertí hace 6 meses que no iba a usar el fondo de reserva del taller para pagar lujos que no producimos. Ese dinero es para la nómina y para las telas del próximo contrato. Eres un miserable, gritó, estrellando la copa contra la barra de granito, que por cierto, todavía estoy pagando. Te pasas la vida oliendo a taller y a grasa. Eres un hombre pequeño, Julián. Un costurero que se cree empresario porque tiene 4 chalanes cosiendo cierres. ¿Me das asco con tu tacañería? Me quedé callado. En el taller aprendí que cuando una máquina se calienta de más, no se le grita, se le desconecta. Rebeca estaba sobrecalentada por una vida de apariencias que mi trabajo ya no estaba dispuesto a subvencionar. Si no pagas esto para el lunes, continuó, acercándose a mí con los ojos inyectados de una soberbia que ya no me hería, me voy. Y no me voy sola. Me voy con alguien que sí entiende que el dinero es para gastarse, no para guardarlo en una cuenta de ahorros como un viejo miedoso. ¿Te refieres a Octavio? Pregunté con una calma que la descolocó. ¿El tipo de la camioneta rentada que te recoge 2 calles abajo del taller? Rebeca palideció un segundo, pero su arrogancia fue más fuerte que su vergüenza. Soltó una carcajada seca, llena de veneno. Vaya, al menos tus espías sí trabajan, no como tú. Sí, Octavio. Él es un inversionista de verdad. Maneja criptomonedas, tiene negocios en la bolsa, se mueve en círculos que tú ni en sueños verías. Él dice que eres un lastre, un hombre de la vieja escuela que se va a morir, pegado a una máquina de coser sin haber vivido nunca. Él ya me ofreció pagar mis tarjetas, pero quiere que yo sea libre. Así que fírmame el divorcio y dame mi mitad de lo que vale este galerón que llamas empresa. Me levanté de la silla, sentía un alivio inmenso, como si me acabara de quitar un chaleco de plomo de encima. Ella pensaba que me estaba amenazando, no sabía que me estaba dando la salida de emergencia, que yo no me atrevía a tomar por pura lealtad a un matrimonio que ya era un cadáver. No voy a pagar las tarjetas, Rebeca, y sobre la mitad del taller, habla con mis abogados. Pero te doy un consejo de hombre que sabe lo que cuesta ganar un peso. El dinero que se presume sin trabajar, desaparece más rápido que el hilo barato. Quédate con tus consejos y tus uniformes de obrero, me gritó mientras subía las escaleras. El lunes recibes la demanda. Octavio y yo nos vamos a la Riviera. Disfruta tu paz, maestrito. A ver si las máquinas te dan de cenar. Se encerró en la recámara principal dando un portazo. Bajé al taller, que está conectado a la casa por una puerta de seguridad. Encendí las luces fluorescentes. El olor a tela nueva y el brillo del acero de las máquinas me dieron la bienvenida. Aquí no había mentiras. Aquí si trabajas produces. Si no, te vas a la quiebra. Me senté frente a mi escritorio, y abrí un cajón con doble fondo. Saqué una carpeta que llevaba reuniendo 3 meses. Octavio no era un inversionista, era un pájaro de cuentas, con 3 demandas por fraude bancario en otros estados. Estaba usando a Rebeca como fachada para abrir nuevas líneas de crédito, creyendo que detrás de ella estaba mi taller como garantía. Sonreí para mis adentros. Ellos creían que yo era el tonto que solo sabía coser chalecos. No sabían que, por disciplina militar, yo registro cada centavo y cada movimiento. Rebeca había cometido un error técnico. Para aparentar ante Octavio, había falsificado unos estados financieros de mi taller para pedir un crédito personal masivo a su nombre. Tomé el teléfono y marqué al licenciado Estrada. Eran las 11 de la noche, pero él sabía que mis llamadas siempre eran por asuntos de precisión. Licenciado, ya dio el paso,
Rebeca se va con el inversionista. Mañana a primera hora quiero que se presente la notificación de deslinde de responsabilidad financiera. Y lo más importante, entregue el reporte de las firmas falsificadas al departamento de auditoría del banco. Que sientan el rigor de la disciplina, como si fuera un pedido mal cortado. Colgué. Me quedé un momento observando la cortadora industrial. Mañana empezaba la verdadera batalla. Pero por primera vez en años, el motor de mi vida ya no hacía ruidos extraños. Estaba listo para el corte final. El lunes por la mañana, el taller se sentía distinto. El zumbido de las 10 máquinas rectificas me devolvió el centro. En mi negocio, si una costura queda chueca, se descose y se repite. No hay espacio para el ahí se va. Rebeca, en cambio, llevaba años intentando coser su vida con hilos de seda sobre una tela podrida de deudas. Mientras ella empacaba sus maletas de diseño en la planta alta, yo estaba en mi oficina con el licenciado Estrada. No estábamos redactando una súplica, sino una estrategia de contención. El inversionista Octavio había cometido el error de subestimar a un hombre que lleva 30 años haciendo inventarios. Julián, el reporte del banco es claro, dijo Estrada ajustándose los lentes. Rebeca presentó una copia alterada de tu acta constitutiva para aparecer como socia mayoritaria y solicitar un crédito de expansión de 2 millones de pesos. El banco se lo preaprobó porque tu historial es una roca, pero el dinero aún no cae en su cuenta. Están esperando la firma de ratificación. No la van a tener, respondí, mirando por la ventana hacia el patio donde Rebeca subía sus pertenencias al flamante coche de Octavio. Lo que van a tener es una denuncia por falsificación de documentos privados. Pero no hoy. Vamos a esperar a que Octavio mueva su ficha. Ese tipo no está con ella por amor, está buscando el capital de mi taller para tapar sus propios hoyos financieros. Rebeca bajó las escaleras haciendo sonar sus tacones como si estuviera en una pasarela. Se detuvo en la puerta de la oficina, con esos lentes de sol enormes que ocultan la mirada, pero no la soberbia. Me voy, Julián. Octavio me espera para ir a firmar los últimos detalles de nuestro proyecto, dijo, acentuando la palabra con un desprecio evidente. Espero que disfrutes la soledad de este galerón. Mi abogado te enviará la liquidación por mis años de sacrificio a tu lado. Quiero la mitad del valor de las máquinas y del inmueble. Es lo justo. Lo justo, Rebeca, es lo que se firma con la verdad, le dije, sin levantarme de mi silla. Que te vaya bien con tu inversionista. Solo recuerda que en este mundo, nadie regala nada, y menos alguien que maneja criptomonedas desde un coche rentado. Ella soltó una carcajada que resonó en el taller, haciendo que un par de mis costureras levantaran la vista. Celos. Eso es lo que tienes. Octavio es un tiburón. Tú solo eres un pez de pecera que tiene miedo de nadar en aguas profundas. Quédate con tu grasa y tus hilos. Salió de la casa. Escuché el motor del coche de Octavio rugir afuera. Un sonido potente pero artificial, de esos que esconden una mecánica descuidada. Los vi alejarse desde la ventana. Estrada me miró con una ceja levantada. ¿Seguro que quieres esperar, Julián? Si firma ese documento hoy, el banco soltará el dinero y recuperarlo será un calvario legal. Estrada, yo sé cómo operan estos tipos, le respondí, sentándome frente a mi cortadora industrial. Octavio necesita que el dinero caiga en una cuenta que él controle. Le hará creer a Rebeca que es para su negocio juntos. En cuanto ella firme la ratificación, el fraude será total, y ella será la responsable legal única, porque el crédito sale a su nombre, usando mi empresa como aval falso. Si la detengo ahora, ella dirá que fue un error. Si dejo que firme, ella misma se pone las esposas. Pasé el resto del día revisando el pedido de los chalecos para la constructora del norte. Disciplina militar. Revisé cada costura, cada remate. Mi mente funcionaba con la misma precisión. Mientras tanto, mi espía, un viejo amigo que trabaja en la sucursal central del banco, me mantenía informado por mensajes de texto. 11:45 de la mañana. Ya llegaron. Él está muy apurado. Ella se ve nerviosa pero firme. 1:20 de la tarde. Acaban de entrar con el ejecutivo de cuenta. Ella lleva el folder que tú conoces. A las 2 de la tarde, recibí el mensaje definitivo. Documento firmado y ratificado. El depósito se programó para las 4 de la tarde. Fue entonces cuando di la orden. Licenciado Estrada, proceda. Llame al departamento de riesgos del banco y entregue el acta notarial donde yo, como dueño único y legítimo de la propiedad y el taller, desconozco cualquier sociedad con la señora Rebeca,
y denuncio el robo de identidad y falsificación de firmas. El plan era sencillo pero letal. Al esperar a que ella firmara la ratificación, el banco ya no lo trataría como un intento de error, sino como un fraude consumado. El dinero nunca llegaría a las manos de Octavio, porque la cuenta sería congelada de inmediato por el Departamento de Seguridad Interna del banco. Salí al taller y les pedí a mis empleados que se tomaran la tarde libre con goce de sueldo. Necesitaba silencio. Quería escuchar cómo crujía la estructura de mentiras que Rebeca había construido. A las 5 de la tarde mi teléfono empezó a arder. 10 llamadas perdidas de Rebeca. 5 de un número desconocido, seguramente Octavio. No contesté. Me serví un café cargado y me senté en el porche, viendo cómo el cielo se teñía de naranja. Sabía que en ese momento, en alguna oficina lujosa de un centro comercial, Octavio estaría dándose cuenta de que el banco de sangre, que planeaba exprimir, mi taller, estaba blindado por un muro de legalidad y disciplina. Y Rebeca estaría descubriendo que su boleto a la Riviera tenía un destino mucho más oscuro y frío. Un hombre de mi edad no busca venganza, busca orden. Y el orden, en el mundo de las finanzas y de la vida, se paga con la verdad. Escuché un coche frenar de golpe frente a la casa. Era ella. Venía sola, y ya no caminaba como si estuviera en una pasarela. Rebeca entró a la casa como un huracán de nervios y perfume caro. Ya no traía los lentes de sol. Ahora sus ojos, inyectados en sangre por el llanto y la rabia, buscaban un culpable. Me encontró en el porche, con el mismo overol de trabajo, y la misma calma con la que reviso un lote de 1000 chalecos. Para ella, mi paz era un insulto. ¿Qué hiciste, Julián?, gritó lanzando su bolso sobre la mesa de madera. El gerente del banco me llamó hace una hora. Dice que la cuenta está bloqueada por alerta de fraude. Octavio está furioso, dice que esto es una persecución tuya, que usaste tus influencias para arruinar su negocio. Arréglalo ahora mismo. Le di un sorbo a mi café, estaba tibio, como mi paciencia. Yo no hice nada, Rebeca, respondí con voz plana. El banco simplemente hizo su trabajo. Tú presentaste documentos del taller que no te pertenecen, y confirmas que yo no puse. Si el sistema detectó una inconsistencia, es porque la inconsistencia existe. Tú misma te pusiste la soga al cuello al firmar esa ratificación. Es mi casa también, chilló ella, golpeando la mesa. Tengo derecho a usar el patrimonio para crecer. Octavio me dijo que en 3 meses duplicaríamos ese dinero con sus inversiones en tecnología. Solo necesitábamos ese empujoncito. Eres un envidioso que no soporta verme triunfar con un hombre de verdad. En ese momento, un coche deportivo de color chillón frenó frente a la reja. Era Octavio. Bajó del vehículo con la urgencia de quien tiene a los acreedores soplándole la nuca. Entró a mi propiedad sin pedir permiso, con ese aire de importancia que dan las deudas no pagadas. Mira, viejo, me dijo, señalándome con un dedo lleno de anillos de oro que brillaban bajo el sol de la tarde. No sé qué juego estás jugando con el banco, pero ese dinero ya está comprometido. Tengo contratos firmados. Si no desbloqueas esa cuenta en las próximas 2 horas, te voy a meter una demanda por daños y perjuicios que te va a quitar hasta las máquinas de coser. Me levanté lentamente. Mido lo mismo que él, pero mis hombros están anchos de cargar rollos de tela, y mis manos tienen la fuerza de quien maneja herramientas de verdad, no solo teclados y promesas de humo. Me puse frente a él, invadiendo su espacio personal, y vi cómo sus ojos buscaban una salida. Primero, te sales de mi casa, le dije, bajando la voz a ese tono que uso cuando un proveedor intenta entregarme material defectuoso. Segundo, no me amenaces con demandas cuando tú tienes 3 carpetas de investigación abiertas por fraude en el estado vecino. ¿Crees que no investigo con quién se va mi esposa? Eres un estafador de poca monta, Octavio. Y cometiste el error de meterte con el patrimonio de un hombre que sabe contar cada hilo de su tela. Octavio retrocedió un paso, mirando a Rebeca como pidiéndole que hiciera algo. Ella estaba petrificada. La palabra fraude empezó a resonar en su cabeza con la fuerza de un mazo. ¿De qué está hablando Octavio?, preguntó ella, con la voz quebrada. Tú me dijiste que eras un inversionista acreditado, que tenías propiedades en Miami. No le hagas caso a este costurero. Explotó Octavio, recuperando su arrogancia por puro instinto de supervivencia. Está inventando todo para retenerte. Rebeca, si no sacamos ese dinero hoy, el trato de la Riviera se cae. Dile que firme el desistimiento. Dile que acepte que ella es socia del taller.
Miré a Rebeca. Por un segundo, vi en ella un destello de duda, de ese miedo ancestral de quien se da cuenta de que ha saltado al vacío sin paracaídas. Pero su soberbia era un hueso duro de roer. Julián, por favor, dijo ella, suavizando el tono, intentando usar esa manipulación que le funcionó durante años. Solo diles que fue un error administrativo. Octavio dice que nos va a ir muy bien. Yo te devuelvo el dinero en cuanto caigan las ganancias. No dejes que me metan en problemas legales por una formalidad. No es una formalidad, Rebeca. Es un delito, le respondí dándole la espalda para entrar al taller, y yo no soy cómplice de nadie. El banco ya tiene las pruebas de las firmas falsificadas. Si Octavio tiene tanto dinero, que use el suyo para sus inversiones. Eres un miserable tacaño. Rugió Octavio desde el jardín. Te vas a arrepentir de esto. Mañana mismo saco a Rebeca de aquí, y te vamos a quitar hasta la última aguja. Llévatela, le grité desde la puerta del taller. Llévatela con sus deudas y sus maletas. Pero recuerda una cosa, inversionista. El banco no solo bloqueó la cuenta, también notificó a la unidad de inteligencia financiera. Si yo fuera tú, no me quedaría mucho tiempo estacionado en un lugar con dirección fija. Octavio palideció. Miró a Rebeca, no con amor, sino con el odio de quien ve una herramienta que ya no sirve. Se subió a su coche y arrancó quemando llanta, dejando a Rebeca sola en medio del patio, con el polvo de la calle ensuciando su vestido de marca. Ella corrió tras el coche un par de metros, gritando su nombre, pero él no se detuvo. El hombre de mundo huía ante la mención de la ley, dejando a su trofeo atrás para que pagara los platos rotos. Rebeca regresó al porche, desplomándose en la silla donde yo había estado sentado. El silencio del taller, ese que tanto despreciaba, ahora era lo único que la rodeaba. Yo salí con mi libreta de pedidos y una pluma. Mañana a las 9 tengo una cita con el fiscal, le dije, sin mirarla. Si quieres que testifique a tu favor diciendo que fuiste manipulada por ese tipo, vas a tener que firmarme el divorcio por mutuo acuerdo y renunciar a cualquier pretensión sobre el taller. Si no, bueno, tú firmaste esos documentos del banco solita, Rebeca, y la falsificación se paga con cárcel. Ella me miró con un vacío total en los ojos. El brillo de las joyas y los viajes se había apagado. El hombre del taller, el mediocre, acababa de ponerle el precio más alto a su libertad. ¿Me vas a dejar en la calle?, susurró. Tú elegiste la calle el día que pensaste que mi trabajo era tu caja chica, respondí. Ahora, entra y empaca lo que falte. El lunes cambio las cerraduras. Tengo un pedido de uniformes que entregar, y necesito orden en mi casa. Entré al taller y cerré la puerta. El sonido del cerrojo fue el punto final de una costura que llevaba años deshilachándose. Por fin, la disciplina volvía a reinar bajo mi techo. El martes por la mañana, la oficina del fiscal de delitos financieros olía a café barato y a expedientes acumulados. No era el escenario glamoroso que Rebeca imaginó para su divorcio. Ella llegó escoltada por un abogado de oficio, porque el abogado de prestigio, que Octavio le había prometido, nunca contestó el teléfono. Yo llegué con el licenciado Estrada y mi carpeta de producción bajo el brazo. Para mí esto era como una auditoría de calidad. O la prenda sirve, o se desecha. Rebeca estaba pálida. El traje sastre que llevaba, seguramente carísimo, se veía arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. Cuando me vio entrar, intentó recuperar un poco de esa altanería que tanto le gustaba usar en el taller. Espero que estés satisfecho, Julián. Me siseó mientras nos sentábamos frente al escritorio del fiscal. Por tu culpa, Octavio tuvo que salir de la ciudad para proteger sus inversiones. Me dejó sola para enfrentar este malentendido bancario. Eres un resentido. No se fue para proteger inversiones, Rebeca, respondí, acomodándome el cuello de mi camisa de trabajo. Se fue porque el Banco Central emitió una ficha roja. Ese hombre no tiene inversiones, tiene víctimas. Y tú estabas a punto de ser la principal, si no fuera porque mi taller es una fortaleza que no pudiste derribar. El fiscal, un hombre seco que parecía haberlo visto todo, abrió el expediente. Señora Rebeca, dijo, sin levantar la vista, aquí tengo la ratificación de firma que usted entregó el viernes. También tengo el peritaje caligráfico que demuestra que la firma de su esposo, el señor Julián, en el acta constitutiva, presentada para el crédito de 2 millones, es una falsificación burda. ¿Tiene algo que decir antes de que procedamos con la imputación por fraude y falsedad en documentos privados? Rebeca tragó saliva. Miró a su abogado de oficio, un joven que apenas podía ocultar su aburrimiento.
Fue un error de oficina, alcanzó a decir ella con la voz temblorosa. Mi esposo siempre me dijo que yo era socia. Yo pensé que tenía el poder de firma. Octavio me aseguró que todo era legal. Octavio no es dueño de este taller, señora. Intervino el fiscal. El dueño es el señor Julián, quien tiene un régimen de separación de bienes perfectamente estructurado desde hace 25 años. Usted no es socia, es la esposa del dueño, y eso no le da derecho a hipotecar maquinaria que no es suya, para fondear a un tercero, que por cierto ya tiene orden de aprehensión por estafa en 3 estados. En ese momento, la puerta se abrió y entró un representante legal del banco. Traía un fajo de hojas que parecían sentencias. Señor fiscal, dijo el representante, queremos informar que el crédito de 2 millones fue cancelado definitivamente. Sin embargo, hay un adeudo de 600,000 pesos en tarjetas de crédito personales, a nombre de la señora Rebeca, donde ella intentó poner como garantía los flujos de caja del taller de uniformes. El banco va a proceder con el embargo de bienes personales de la señora de inmediato. Rebeca se hundió en su silla. El mundo de las apariencias se le estaba cayendo encima, pieza por pieza. Miró hacia la puerta, quizá esperando que Octavio entrara con un maletín lleno de dinero para salvarla, pero lo único que entró fue el silencio de la oficina. Julián, por favor, me susurró, estirando la mano hacia mí. Diles que tú me autorizaste. No dejes que me quiten mis cosas. Si me embargan, me quedo sin nada. Octavio no me contesta. Dice que su señal es mala en el extranjero. Ayúdame. Me levanté y la miré directamente a los ojos. No sentía odio, solo una profunda fatiga. Tú misma te quitaste todo, Rebeca. El día que pensaste que mi esfuerzo era un botín. Me llamaste mediocre por coser chalecos, pero esos chalecos pagaron cada una de las bolsas y zapatos que hoy te van a quitar para cubrir tus deudas. Yo no voy a mentir ante la ley. Mi disciplina no me permite validar una estafa, ni siquiera por amor. Miserable, gritó, perdiendo los estribos y poniéndose de pie. Te odio. Ojalá te pudras en tu taller oliendo aceite. Señora, siéntese o la mando a arrestar por desacato, ordenó el fiscal con voz de trueno. Señor Julián, su abogado me entregó una propuesta de convenio de divorcio. Dice que usted está dispuesto a retirar los cargos criminales por falsificación, si la señora firma el divorcio voluntario, renuncia a cualquier demanda de pensión o partición del taller, y desocupa la propiedad en 24 horas. Rebeca miró el documento sobre la mesa. Era su libertad a cambio de su orgullo. Era admitir que el tacaño siempre tuvo la razón, y que el inversionista era solo un espejismo que la dejó tirada al primer problema. Firma, Rebeca, le dije con frialdad. Es la última costura que voy a hacer por ti. Si no firmas, el banco te va a perseguir hasta debajo de las piedras. Y el fiscal no tendrá otra opción que procesarte. Elige, tu vanidad o tu libertad. Con las manos temblando de rabia y humillación, tomó la pluma. Firmó con trazos erráticos, muy distintos a la firma elegante que usaba para gastar el dinero que no tenía. Cuando terminó, lanzó la pluma contra la pared. Toma tu libertad, Julián. Quédate con tu mugre y tu soledad. Escupió. Algún día Octavio volverá por mí, y verás quién ríe al último. Octavio no va a volver, Rebeca, le respondí, tomando mi carpeta y caminando hacia la salida. Los parásitos nunca vuelven a un cuerpo que ya no tiene sangre que chupar. Y tú, por fin, ya no tienes la mía. Salí de la fiscalía y el aire de la calle se sintió distinto. El licenciado Estrada me estrechó la mano. Felicidades, Julián. Mañana a las 9 cambiamos las cerraduras y notificamos al banco el cierre definitivo del caso por tu parte. ¿Qué sigue ahora? Sigue el pedido de la constructora, respondí, subiéndome a mi camioneta. Tengo 500 chalecos que entregar el viernes, y por primera vez en años, puedo trabajar sabiendo que cada puntada es para construir mi propia paz. Arranqué el motor. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor a Rebeca saliendo de la oficina, sola, buscando en su teléfono un contacto que ya la había bloqueado. El tiburón había huido, y la mujer de las apariencias se quedaba con la única realidad que le quedaba, el vacío. El miércoles por la mañana, el taller no se detuvo. El ritmo de las máquinas era mi propia marcha triunfal. A las 10 en punto, un camión de mudanzas y un sedán blanco con el logotipo del banco se estacionaron frente a la reja. No venían por mis activos, venían por el inventario de la fantasía de Rebeca. Salí al patio con mi termo de café. El actuario, un hombre de rostro cansado y portafolio desgastado, me mostró la orden de ejecución. Señor Julián,
venimos por los bienes muebles propiedad de la señora Rebeca Rivera, para garantizar el pago del adeudo de las tarjetas de crédito, y el crédito personal no reconocido, dijo con voz monótona. Ella tiene derecho a señalar qué se llevan, pero si se niega, nosotros procederemos según el inventario del embargo preventivo. Entramos a la casa. Rebeca estaba en la sala, sentada sobre su maleta de piel de cocodrilo, otra deuda sin pagar, con el teléfono en la mano, marcando frenéticamente un número que, por el silencio de la habitación, supe que seguía mandándola al buzón. Octavio ya era un fantasma en otro estado, y ella seguía esperando que el fantasma le diera los buenos días. «No pueden entrar así», gritó al ver a los cargadores. «Esa televisión la compré yo. Ese equipo de sonido es mío». «Exactamente, señora», respondió el actuario. «Por eso nos los llevamos. Usted no ha pagado ni los intereses de los plásticos con los que los adquirió». Vi cómo empezaban a desmantelar la vida de lujo, que ella tanto presumía. Se llevaron la pantalla gigante donde ella veía programas de moda, el sistema de audio que aturdía a mis empleados en el taller, y hasta la cafetera de cápsulas italianas que costaba lo que 3 rollos de tela premium. Cada objeto que salía por la puerta era un peso menos en mi conciencia y una mentira menos en mi casa. Rebeca me miró con un odio que quemaba. ¿Te vas a quedar ahí parado, Julián? Diles que la televisión es del taller. Miente por mí una vez en tu vida, suplicó, cambiando la rabia por una desesperación patética. En mi taller se registran hasta las agujas que se rompen, Rebeca, le dije, apoyado en el marco de la puerta. Esa televisión nunca entró en mis libros contables, porque yo no compro cosas que no puedo pagar de contado. ¿Tú querías la vida de los comerciales de televisión? Pues ahí tienes el final del comercial, los créditos de salida y la pantalla en negro. El momento más amargo para ella fue cuando los cargadores subieron al segundo piso. Bajaron con sus bolsas de marca, sus abrigos de piel sintética que ella juraba que eran auténticos, y cajas llenas de zapatos que nunca pisaron una calle que no fuera la del centro comercial. Eran trofeos de una guerra que ella misma perdió contra su propia tarjeta de crédito. Esto es una humillación, sollozó, tapándose la cara. Mis amigas van a ver el camión afuera. ¿Qué les voy a decir? Diles la verdad, respondí. Diles que el inversionista resultó ser un prófugo y que tu esposo, el costurero, fue el único que tuvo los pantalones para no dejar que lo hundieran con ustedes. Cuando el camión se fue, la casa quedó extrañamente vacía. Las marcas en la alfombra y el polvo donde antes había electrodomésticos caros eran las cicatrices de su paso por mi vida. El actuario me entregó una copia del acta. Rebeca se quedó sola en medio de la estancia, con sus 2 maletas de ropa, lo único que la ley le permitió conservar, por ser artículos de uso personal, y un silencio que la aplastaba. ¿Tienes 1 hora para irte, Rebeca?, le dije, sacando un manojo de llaves nuevas de mi bolsillo. El cerrajero está por llegar. El licenciado Estrada ya tiene tu copia del acta de divorcio firmada por el juez. Eres libre. Libre de mí, libre de este taller mediocre, y libre de engañarte a ti misma, aunque esto último dudo que lo logres. ¿A dónde voy a ir, Julián? No tengo dinero, no tengo coche. Octavio se llevó hasta las llaves del departamento que supuestamente había rentado para nosotros. Ese es un problema de administración, ¿y tú nunca fuiste buena en eso?, le respondí sin sombra de remordimiento. Yo tengo que regresar a las máquinas. Tengo un pedido de uniformes que terminar. La disciplina no se detiene por dramas, Rebeca. Caminé hacia la puerta del taller, pero antes de entrar, me detuve y la miré por última vez. Por cierto, añadí, me enteré de que el banco también va a investigar a Octavio por el uso de tu nombre en otras cuentas. Si yo fuera tú, buscaría un trabajo de verdad. Coser no es tan malo cuando te da para comer, sin tener que esconderte de nadie. Cerré la puerta pesada de metal. El sonido del taller me envolvió como un abrazo. Mis empleados me miraron con respeto. Ellos sabían lo que había pasado. No hubo chismes, solo un asentimiento de cabeza de mi jefe de piso. Don Julián, el lote de los 500 chalecos está listo para el control de calidad, me dijo. Perfecto, Ramiro. Vamos a revisarlos uno por uno. Aquí no se entrega nada que no sea perfecto. Pasé las siguientes 4 horas revisando costuras, remaches y cierres. Cada prenda bien hecha era una reafirmación de quién era yo, un hombre de 58 años que sabe lo que vale su trabajo. Afuera, escuché el motor de un taxi alejarse. Supe que era ella. Rebeca se iba de mi vida con el mismo ruido vacío con el que llegó Octavio. Al terminar la jornada, apagué las luces del taller, subí a la casa, y por primera vez en 15 años, no escuché el televisor a todo volumen, ni el sonido de sus quejas sobre el precio de la despensa.
Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y disfruté del eco de mis propios pasos. Mi casa ya no olía a perfumes importados y mentiras. Olía a limpio, a cera de piso y a la paz innegociable de quien ha liquidado todas sus deudas, materiales y espirituales. Mañana sería un gran día de entregas, y yo, por fin, iba a dormir con la certeza de que mi nombre era solo mío. Ha pasado un año desde que el camión del banco se llevó los muebles de diseño, y, con ellos, los delirios de grandeza de Rebeca. Hoy es sábado por la tarde. El taller está en silencio, pero no es un silencio de abandono, sino de descanso merecido. Las máquinas están aceitadas, las mesas de corte despejadas, y el inventario de la próxima semana está cuadrado hasta el último botón. Me sirvo un tequila derecho, de esos buenos que uno se puede permitir, cuando no le debe ni un favor ni un peso a nadie. Me siento en mi sillón de cuero, el viejo, el que ella quería tirar porque no tenía clase, y miro por la ventana. Mi camioneta de trabajo brilla bajo el sol. Le acabo de hacer el servicio completo. No es de lujo, pero es mía, pagada con facturas de uniformes, y no con promesas de aire. Hace unos meses, el licenciado Estrada me trajo el recorte del periódico. Octavio fue detenido en la frontera. Lo agarraron intentando cruzar con documentos falsos después de estafar a una red de jubilados, con un esquema piramidal de supuestas inversiones en litio. Lo vi en la foto de la nota. Se veía pequeño, marchito, sin sus anillos de oro y con ese traje barato que usan los que ya no tienen a quién engañar. El tiburón resultó ser un simple parásito de alcantarilla. ¿De Rebeca? Supe por una ex vecina que vive en un cuarto rentado cerca del centro. Trabaja doblando ropa en una tienda departamental de saldos. Irónico, ¿no? Ella, que despreciaba el olor a tela y el trabajo de mis costureras, ahora pasa 8 horas al día ordenando las obras de lo que otros no quisieron comprar. Me dicen que todavía revisa su teléfono cada 5 minutos, quizá esperando que el fantasma de Octavio regrese en un coche deportivo, para rescatarla de la realidad que ella misma se fabricó. A mis 58 años, muchos hombres se sienten cansados, derrotados por la rutina. Yo me siento más joven que nunca. Mi disciplina militar en el taller no era una carga, era mi armadura. Gracias a que nunca cedí a sus chantajes de aparentar, hoy mi libertad financiera es total. El taller ha crecido. Ahora exportamos chalecos de seguridad a una empresa en Texas. Mis empleados ganan bien, mis máquinas no fallan, y mi nombre en el banco es sinónimo de solvencia absoluta. A veces, cuando camino por el taller vacío los domingos, paso la mano por el acero frío de las máquinas rectificas y sonrío. Rebeca decía que yo era un hombre aburrido, un maestrito sin visión. Pero la visión no es ver castillos en el aire. La visión es saber que si construyes sobre cimientos de honestidad, ninguna tormenta te va a tirar el techo. Aprendí que la paz no tiene precio, pero sí tiene un costo: la firmeza. Decir no a las tarjetas de crédito a tope, decir no a las inversiones mágicas, y decir no a una mujer que no valoraba el callo en mis manos, fue la mejor decisión de negocios que tomé en mi vida. El dinero que ella quería tirar en hoteles de la Riviera, ahora está invertido en un fondo de retiro que me permitirá viajar, sí, pero con mi propio dinero y con la frente en alto. La gente me pregunta si no me siento solo en esta casa tan grande. Yo les respondo que nunca estuve más solo que cuando compartía la cama con una mujer que solo me veía como un cajero automático. Hoy, mi compañía es mi trabajo, mis libros, y la satisfacción de saber que cada centavo en mi bolsillo tiene mi rastro de sudor. Si hay algo que quiero dejar claro en este desahogo, es que no importa cuántos años tengas ni qué tan modesto sea tu oficio. Si tienes disciplina y respetas el valor de tu esfuerzo, nadie puede humillarte. La vanidad es un acreedor muy cruel, que siempre termina cobrándote con intereses de soledad y miseria. En cambio, el trabajo honrado es un socio fiel que te acompaña hasta el final. Cierro los ojos y escucho el eco de la última máquina que apagué hoy. Es un sonido limpio. No hay deudas, no hay mentiras, no hay parásitos financieros acechando en la sala. El tacaño se quedó con el taller, con la casa y con la tranquilidad. La exitosa se quedó con los recuerdos de una vida que nunca fue suya. Mañana será domingo y saldré a caminar por el parque, respirando el aire de los hombres libres. Porque al final del día, el mejor negocio no es hacerse rico rápido, sino vivir en paz, sabiendo que no le debes nada a nadie y que tu palabra vale más que cualquier diamante de imitación. Me tomo el último trago de tequila. Salud por el trabajo, salud por la verdad y salud por este silencio,
que es lo más caro que he comprado, y lo que más disfruto poseer.